Qué tema, ¿no? Porque cuando veíamos este título del mensaje de esta noche de Fe, Esperanza y Amor, nos causa hasta cierto punto un estilo de conflicto, ¿no? ¿Es la voluntad de Dios o es mi voluntad? ¿Es su voluntad o es mi voluntad? Y me gustó agregar por ahí ese tema de papeleo, porque todos tenemos planes, todos tenemos metas, todos nosotros tenemos sueños. Y me gustaría empezar con una pregunta. Y yo estoy seguro que tú también podrás hacerte esta pregunta o ya te la has hecho tiempo atrás, pero creo que es importante para entrarnos en el tema de esta noche. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde te has sentido confundido respecto a cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Yo creo que todos nosotros en algún punto de nuestra vida nos hemos sentido confundidos. No hemos sabido hacia dónde dirigir nuestras acciones, hacia dónde dar el siguiente paso, y a veces la voluntad de Dios nos la pintan como una situación que hay que descubrir, como algo que está escondido, ¿no? El objetivo es descubrirlo, ¿no? Como si realmente tuviera que ser algo que está muy oculto o de mucha dificultad para alcanzar o para conocer. Y mira, yo sé que en la vida todos nos hemos sentido algo ansiosos, nos hemos sentido muy estresados en medio de tomar una decisión. Yo recién leía el testimonio de una familia que estuvo en un huracán que recién apareció en las noticias, y esta familia perdió absolutamente todo, pero ¿sabes cuál era su actitud? Su actitud era totalmente opuesta a la que nosotros pudiéramos esperar. Esta familia decía, bueno, las cosas suceden por mil razones, y lo que hoy yo puedo decir, en lo que mencionaba el papá, es de que nos encontramos más unidos como familia, que hemos recibido más apoyo que nunca, y mira, estamos dando pasos, no es en donde queremos estar, pero queremos apreciar este camino que hoy nos toca vivir. Y yo estaba totalmente sorprendido porque dije, ¿cómo alguien en medio de una desgracia, de una calamidad, en medio de perder todo, podremos ponerlo así entre comillas, puede tener el rostro en alto y decir, era la voluntad de Dios para nuestras vidas y queremos tomarla de la mejor manera? Lado contrario, cuando nos asalta una cuestión de intranquilidad por la cuestión económica, por una relación complicada, por la tensión, por mil cosas, hay muchas personas que después de una desgracia, que después de una temática de ese estilo, dejan de tenderle la mano a Dios y dicen, yo no puedo confiar en un Dios que permite tantas cosas en mi vida o que sencillamente permite tanto dolor a mi alrededor. Yo no puedo confiar en ese Dios, y terminan dando pasos hacia atrás. Y dicen, ¿era la voluntad de Dios? Si es la voluntad de Dios, entonces yo no quiero tener una relación con ese Dios. Y entonces son situaciones semejantes, cuestiones que nos asaltan, que nos roban la tranquilidad del hoy, pero actitudes muy diferentes respecto a la voluntad de Dios. Y mira, hay diferentes respuestas, y hoy quiero que hablemos acerca de ese tipo de circunstancias en las cuales nos sentimos atrapados, ¿no? En un nuevo trabajo, por ejemplo. En un nuevo trabajo en donde probablemente hay mejores oportunidades de crecimiento, hay un mejor salario, hay una mejor localidad, pero probablemente te aleja de una situación familiar positiva, te roba la tranquilidad, te roba el acercamiento con tu familia, y tú dices, bueno, no sé si es la mejor, no sé si es la mejor respuesta. No es la respuesta que yo quiero escuchar. Ese trabajo es la voluntad de Dios que yo lo elija. O llegamos a pensar, bueno, respecto a una carrera. A la carrera, estás en la preparatoria, estás en la universidad y tú sabes que eso importa, y tú dices, es que esa carrera que elija probablemente tendrá o se volverá más bien un porcentaje grande en mi vida más adelante, y yo no sé, porque hay muchas cosas que me gustan, pero otras que me han dicho que no son muy redituables económicamente hablando. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Sí, ¿será bueno que estudie esto aunque no sea lo que yo quiero al 100%? ¿O será bueno que dé este paso? ¿O no estoy entrando en la universidad porque ese propedéutico no da el fruto que yo esperaría? Y sencillamente me siento intranquilo, me siento nervioso, me siento preocupado, o sentimos la intranquilidad en una relación en donde no sabes si aguantar o salir corriendo por la puerta. No sabes si dar un paso más en la restauración, o te preguntas, ¿qué es lo que Dios pediría de mí en este asunto?
nos sentimos nuevamente en un terreno lleno de baches, en esa relación, en esa circunstancia, o estás a punto de mudarte de casa a una nueva ciudad, tal vez es un nuevo comienzo para tu familia, para tus hijos, para mil cosas, y nos hemos llegado a hacer esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida en medio de esa temática, en medio de cualquier cosa? Y agrégale la circunstancia en la cual tú te encuentras, ¿no? Y mira, yo sé que muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta: bueno, ¿cuál es el mejor camino? Porque yo estoy seguro también que nadie comienza una relación esperando en algún momento tener que firmar un divorcio. Nadie emprende, nadie comienza una empresa en algún momento pensando que va a tener que colocar por ahí esa grande lona diciendo en venta, ¿no? Porque fracasó. Nadie comienza pensando que va a fracasar, pero sencillamente nuestras decisiones pesan muchísimo más de lo que a veces creemos. Entonces, ¿cuál es el mejor camino? Por supuesto que es importante pensar y reconsiderar en medio de esa temática hacia dónde tengo que partir. Así que lo más normal es que pedimos y esperamos una respuesta, queremos una señal. Y si tú tienes una relación o consideras que tienes una relación con Dios, con Jesús, llegas a pensar, bueno, ¿cómo encontrar ese mejor camino? ¿Cómo encontrar y cómo descansar en que la decisión que voy a tomar es la voluntad de Dios? Y hay preguntas, sí, hay muchas preguntas, pero a veces parece que hay pocas respuestas. Y quisiéramos que las cosas fueran súper sencillas, ¿eh? Quisiéramos que pidiéramos a Dios una respuesta y como si entre las nubes se abriera y se apareciera un letrero que dijera: la voluntad de Dios es que hagas esto, es que decidas decir que no a esto. Pero a veces no es tan sencillo como pudiéramos estar esperando. Lo pedimos y esperamos una respuesta, una señal. Yo conozco personas que dicen: es que no sé hacia dónde dirigirme con mi matrimonio. Y entonces dicen: bueno, lo más sencillo es consultar a Dios. Y consultan a Dios, ¿sabes de qué forma? Agarran la Biblia y dicen: vamos a darle ahí la ojeada, y en el capítulo y en el versículo que salga, ahí está, ¿no?, la respuesta, como hasta cierto punto un grado de misticismo, el cual no nos lleva a ningún lugar. Y hoy quiero que hablemos acerca de ese tipo de situaciones incómodas, en donde no sabemos hacia dónde caminar, ese tipo de eventos en los cuales tal vez hoy nos hemos quedado estancados, porque decíamos al inicio, hay muchas preguntas, hay pocas respuestas, hay muchos caminos, pero no sabemos cuál es el indicado, cuál es el camino que podría reflejar verdaderamente la voluntad de Dios. Y como hay muchas preguntas, en ese momento pareciera que le abrimos la puerta a la confusión. Así, le abrimos la puerta a la confusión y parece que, lejos de crecer, comenzamos a buscar culpables de las cosas que nos están sucediendo. Y mira, yo quise enumerar 3 cosas las cuales tienden a asaltarnos y que creemos que es la manera de interpretar lo que Dios quiere para nuestra vida. Estoy seguro que te vas a sentir identificado con alguna de ellas. Número 1, la voluntad de Dios. Quiero decirte, amigo, familia que estás aquí, la voluntad de Dios te puede dar paz, pero no es solo paz. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguna persona decir: tomé esa decisión y créeme, yo creo que era lo que Dios quería para mi vida porque descansé? Así que seguramente hice lo correcto, seguramente era lo que Dios pedía o esperaba de mí. Pero si eso fuera cierto, probablemente no sería la historia o la vida de Moisés. Porque pongámonos en los zapatos de Moisés. Tiene ahora 80 años. Hace 40 años, a la edad de 40 años, él asesinó a un hombre, a un guardia que se encontraba allá en Egipto y tuvo que huir al desierto. Conoció a su esposa llamada Séfora, tuvieron hijos, ahí estaba su familia. Tiene 80 años, se encuentra en la tranquilidad, es un pastor de ovejas y en aquel momento se aparece una zarza ardiendo con una voz y le dice: Moisés, tú has sido el elegido, tú eres el elegido de parte mía para que liberes a mi pueblo de la esclavitud.
Y pensamos, bueno, ¿es la voluntad de Dios? Sí, era la voluntad de Dios que Moisés fuera ese libertador, que fuera esa guía, que fuera ese líder, pero no le iba a traer paz, no le iba a traer tranquilidad. Era la voluntad de Dios, pero no necesariamente iba a estar tomado de la mano de estar tomándose un agua deliciosa de coco, ¿no? Así que la voluntad de Dios te puede dar paz, pero entendamos esto juntos, no es solamente paz. Puede venir agregada, pero no es solamente paz. Para todos los que a veces llegamos, yo me incluyo, que hemos llegado a pensar que solamente se trata de tranquilidad. Imagínate ahora en el caso de la vida de Moisés, de la vida de Abraham, cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Tienes que abandonar tu zona cómoda, tienes que abandonar lo que consideras que está bien. Así que yo estoy seguro que en casa lo último que apareció fue la tranquilidad, la paz. Así que quiero ser muy incisivo con esto. No se trata de solamente paz, aunque sí puede haber paz. Número 2, la voluntad de Dios te puede dar alegría, ojo, como una nota, pero no es solamente alegría, porque las personas usualmente dicen, ay, es que Dios me ama tanto que Él nunca va a permitir que yo atraviese una prueba. Y ese fundamento está tan inestable que el día que atravesamos una calamidad, perdemos el trabajo, tenemos problemas en la casa, tenemos problemas con la salud, en ese momento creemos que no era la voluntad de Dios o sencillamente creemos que nosotros hicimos algo mal y que Dios nos está castigando por algo que no hicimos en el pasado. Y en el Antiguo Testamento llegaban a creer que Dios castigaba por cosas que iban a cometer en el futuro, como si Dios estuviera solamente como un guardia, como un policía espiritual diciendo mal, mal, mal y listo, ahí te va tu castigo. Pero la voluntad de Dios te puede traer alegría, sí te puede traer alegría, pero no es solamente alegría. La alegría la encontramos en ese servicio a Dios. La encontramos cuando nos ponemos a nosotros en segundo lugar y cuando instalamos su visión en nuestros corazones. Pero la voluntad de Dios no necesariamente es alegría en todos los sentidos. ¿Por qué? Vamos al ejemplo de Abraham. Abraham ha esperado por años que se cumpla esa promesa de poder ser padre. Su mujer Sara es adulta, es mayor, así como él. Él ha esperado tanto ese momento. Dios le ha prometido que él va a ser padre de multitud de naciones, pero no ha tenido un hijo. Y cuando logra tener ese primogénito, ese hijo llamado Jacob, decide Dios pedirle que se lo ofrezca en sacrificio. ¿Tú crees que Abraham estaba con esa sonrisa de oreja a oreja? ¡Qué bueno es lo que yo esperaba! Por supuesto que no. Imagínate, o sea, quitémosle un poco la asepsia a esta situación. Pensemos que no todo es algo místico, no todo es algo especial. No, vamos a ponernos en los zapatos de Abraham. ¿Tú crees que no le causó estrés, incertidumbre, estar caminando, estar subiendo aquel monte, sabiendo que iba a tener que entregarle a su único hijo a Dios? ¿De verdad? Y entonces es algo interesantísimo porque vayamos ahora al caso del joven rico. Un joven rico que cree que ha cumplido absolutamente todos los mandatos desde su infancia, pero Dios le dice, bueno, Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Era una cosa para causarle felicidad? No necesariamente. Le daría aprendizaje, le daría madurez. Dios quería poner a prueba su fe para que esta fe creciera en un terreno inestable. Por supuesto que sí, pero muchas veces la voluntad de Dios te puede dar alegría, sí, pero no necesariamente es solo alegría. ¿Y qué hablar acerca de la voluntad de Dios en medio de la incertidumbre? Porque, un ejemplo más, encontramos a Noé que sencillamente no ha conocido jamás la lluvia y que Dios le ha pintado el panorama y le ha dicho que tiene que construir un arca de madera de gofer porque resulta que va a aniquilar a toda la humanidad. Y le ha dicho que va a venir un diluvio. Él ni siquiera probablemente entendía estas palabras de aquel diluvio, ¿no? Y la voluntad de Dios te puede traer incertidumbre, sí, pero no es solo incertidumbre. 120 años estuvo Noé construyendo un arca para algo que jamás él había visto. Pero la fe nunca ha crecido en terrenos totalmente estables.
La fe necesita de pruebas, la fe necesita de circunstancias cruciales para depender más de Dios. Y yo me acuerdo mucho que le platicaba con Dios en unas semanas atrás y le decía, Señor, ayúdame a ser una persona más sabia, ayúdame a tomar mejores decisiones en cada área de mi vida. ¿Y sabes qué pasó? A los pocos días comenzaron a haber problemas y comenzaron a haber temas incómodos y yo decía, es que esta es la respuesta, porque la sabiduría no se puede dar si no hay problemas de por medio. ¿Cómo vamos a ser más sabios? ¿Cómo vamos a madurar si no hay temas que nos generen un asunto de conflicto emocional? Así que los problemas también son catalizadores de la fe. Y bueno, tú dices, Néstor, ya me dijiste que la paz no necesariamente es la voluntad de Dios, pero que puede estar. Ya me dijiste que las circunstancias cruciales no necesariamente son un resultado de la voluntad de Dios. Y ya me dijiste también que la alegría puede ser parte de la voluntad de Dios, pero que no necesariamente es la voluntad de Dios. Entonces tú te haces esta pregunta y dices, bueno, entonces, ¿qué sí es la voluntad de Dios? ¿Qué sí es la voluntad de Dios? ¿Qué te parece si invitamos en esta misma noche a que Mateo, aquel ex recaudador de impuestos, nos platique un poco respecto a el asunto de descansar en Dios cuando no vemos el siguiente escalón? Mira, vamos a Mateo capítulo 6, verso 31 y creo que algo en lo que deberíamos nosotros de descansar y confiar es que Dios tiene todo bajo control. Y cuando vemos en Mateo capítulo 6 que Jesús está hablando a las multitudes, a sus amigos, a sus discípulos, a sus seguidores, les ha hablado acerca de ser generosos, les ha hablado acerca de una vida con propósito y en este momento Él detecta esa ansiedad, porque esto no es exclusivo de este siglo, Esto es de toda la vida, porque los mismos problemas se repiten y vuelven a aparecer, pero Jesús siempre tiene esa respuesta, esa mejor respuesta para nuestras vidas. Y mira cómo lo expresa Jesús en medio de esta temporada, Mateo 6:31. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Y yo te invito a que agregues aquí eso que te roba las noches, eso que te arranca la tranquilidad, o con quién me casaré, o qué trabajo elegiré, o qué ciudad, o en qué ciudad es en la cual yo viviré, o cómo restauraré eso que parece que no tiene solución. ¿Cómo? Agrégalo también y también agrega esta respuesta. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. La Reina Valera 1960 dice, basta cada día su propio mal. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. Así que en medio de la tempestad, en medio de no saber hacia dónde dirigirnos, es importante que no perdamos los pies de la tierra. Es importante que nuestro enfoque esté anclado en el mejor lugar. Más bien, lejos de llenarnos de angustia, lejos de llenarnos de temor, lejos de llenarnos de estrés, ¿qué tenemos que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Problemas siempre los van a haber. Batallas nunca las van a dejar de existir. Algunas personas dicen que la vida es un problema a resolver. A mí me gusta pensarlo como un desafío, como una oportunidad, porque nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Una oportunidad, un nuevo comienzo, pero es Jesús hablándole a sus discípulos, a las personas, no se preocupen. Los noto que están muy ansiosos, los noto que no están descansando, los noto que no pueden dejar ese exceso de equipaje. En vez de cargar eso, sería bueno que buscaran primero el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y tú dices, bueno, Néstor, ¿qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Es orar? Es parte también. ¿Es asistir? Es parte también. ¿Es ofrendar? ¿Es ser generoso? Sí, es parte también.
es tener una vida diferente, es parte también. Pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia tiene que ver con instalar su visión en tu vida. Instalar la visión de Dios en nuestra vida. Y esto nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo cuando estamos tan acostumbrados a pensar que lo que nosotros hacemos está bien y que si alguien nos dice que está mal lo que hacemos, inmediatamente levantamos murallas y no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos digan cómo vivir nuestra vida. Y buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, es tener las prioridades en su lugar. Y muchas veces tal vez tú has escuchado el conocido tradicionalmente de esta forma, el Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo 8. Y decimos, hágase Señor tu voluntad, Padre nuestro que estás en el cielo. Y así se conoce, ¿no? Pero parece que nosotros decimos lo opuesto, Señor, hágase mi voluntad. Venga mi reino, vengan mis decisiones, vengan mis formas. Y entonces no estamos buscando primeramente el reino de Dios. Estamos buscando lo que nos conviene. Por eso cuando estamos en medio de una tempestad, en medio de una pregunta complicada, en medio de una decisión difícil, debemos de dar un paso hacia atrás y reflexionar. ¿Estoy buscando a Dios primero? Esta decisión es para que yo pueda honrar a Dios en mi vida, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mis relaciones. Con esta decisión que estoy a punto de tomar, ¿estoy honrando a Dios? ¿O sencillamente estoy diciendo, Señor, venga a mi reino, hágase mi voluntad? ¿De verdad estamos haciendo eso? Es importante que partamos de esa premisa, así que forzosamente ocupamos instalar la visión de Dios en nuestras vidas. Y mira, te voy a abrir un poco mi corazón y a mí me da tanta tristeza cuando escucho a alguna persona decir, es que me voy de la iglesia. Y no me refiero a una instalación, me refiero a una familia, como arrancarle una parte de la carne, me voy. ¿Por qué? Es que sentí que fue la voluntad de Dios que me fuera de este lugar y resulta que es porque abrieron otro lugar más cerca, ¿no? O es que resulta que he estado orando hace 10 meses por su voluntad y me mostró que ya no tengo que estar aquí. Y yo muchas veces creo que es la incapacidad para solucionar conflictos. Más bien es que tuve un problema con alguien y que no soy capaz de restaurar esa relación y lo más fácil es huir. Así que mi pregunta sería, ¿arreglas algo huyendo? La verdad es que no, porque ese problema va a estar en todos lados, porque es una condición del corazón. Y a mí me da mucha tristeza cuando alguien dice, es que yo sencillamente siento que no estoy creciendo. No, yo creo que la voluntad de Dios es que crezca en otro lugar. ¿Y es de verdad esa voluntad de Dios? ¿O el título del mensaje es su voluntad o es la mía? ¿O es lo más cómodo para mí? ¿O solo estoy huyendo de las responsabilidades? Es importante. Y yo sé que estamos tocando fibras sensibles, pero necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que regresar al punto donde nos comenzamos a equivocar, donde comenzamos a fallar, donde las cosas cambiaron el objetivo principal. ¿En qué momento las conversaciones con Dios se convirtieron en charlas instantáneas? ¿En qué momento la ofrenda y el diezmo y el donativo se convirtió en una propina? ¿En qué momento el servir a Dios se convirtió en el tiempo que me sobra? Qué difícil, ¿no? Estoy hablando, ojo, estoy hablando a todos aquellos que decimos seguir a Jesús. Porque si hoy tú estás aquí por primera ocasión, siéntete libre si te encuentras al lado de alguien que te invitó, siéntate libre de darle un codazo y decirle, esto es para ti. Porque déjame decirte que se trata de ser honestos para poder cambiar. Necesitamos instalar su visión en nuestra vida. Y mira, instalar su visión en nuestra vida también tiene que ver con esta primer palabra. La primer palabra de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es ese verbo, es esa acción, es buscar. No es estar en mi sillón y criticar porque estamos hartos. La sociedad está harta de los críticos de cine, de lo que dicen que está bien, de lo que está mal, pero buscar es salir de tu zona de comodidad. Buscar es ensuciarte las manos, buscar es hacer algo. En otras palabras, es
mantenerte en movimiento. Y dice un líder, no puedes maniobrar un auto cuando está estacionado. Es increíble. ¿Cómo te vas a estacionar si está apagado, si no accionas el switch? ¿Cómo vas a mover ese vehículo si todo el tiempo está estacionado? Tienes que encenderlo y tienes que maniobrar, pero es más fácil maniobrar cuando estás en movimiento. Mi pregunta para todos nosotros en esta noche es, ¿estoy en movimiento? Mi vida es un movimiento que contagia a otras personas. Mi vida es una oportunidad para que otros conecten o conozcan a Dios. Muchas personas han dicho, es que cuida el testimonio. No te preocupes por el testimonio se cuida solito. Tú enfócate en conectarte con Dios. Tú enfócate en hacer las cosas para Dios. Tú enfócate en mantenerte en movimiento. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que muchas veces los problemas, o más bien la mayor parte de los problemas, son un reflejo de nuestra vida y muchas veces la desconfianza o el miedo, la incertidumbre es un reflejo de una falta de confianza en Dios. ¿Y cómo vamos a confiar en Dios si no lo conocemos? ¿Y cómo lo vamos a conocer si no pasamos tiempo con Él? ¿Te das cuenta que esto es una serie de escalones importantes? Tenemos que instalar su visión en nuestra vida, pero para instalarla tenemos que conocerlo y para conocerlo tenemos que pasar tiempo con Él. ¿Y cómo podemos pasar tiempo con Él? Ahora sí, cuando oramos, cuando le compartimos a otras personas, cuando invitamos a esos amigos, esos vecinos a una actividad para que escuchen de Dios, no con reglas, no con normas, no con formas, sino con amor. Y nos preocupamos por ellos y de verdad nos preocupamos por ellos. Entonces, creo que es importante que no perdamos de vista nuestro enfoque. Y mira, ahí tengo un punto importantísimo, Mateo 25, 16 y 18. Resulta que había un hombre, un magnate, hombre de negocios, así como si fuera un Carlos Slim, como si fuera un Elon Musk, que tenía una cantidad impresionante de dinero, pero este hombre va a dejarlo todo en manos de sus siervos, en manos de sus trabajadores, 3 trabajadores principalmente, 3 trabajadores a los cuales les va a dar una fortuna, no les va a dar cualquier cosa. Resulta que el relato nos habla que había un hombre millonario que va a salir y a cada uno le va a encargar sus bienes. Y mira, a uno le va a dar 5 talentos. Es práctico para nosotros hoy hablar acerca de los talentos porque suena como dones, habilidades, pero en aquellos tiempos un talento se refería incluso hasta una medida de plata de 25, algunos personajes dicen que hasta 33 kilogramos de plata, lo cual era equivalente, un solo talento, una sola cantidad de estas de plata, era el equivalente a 6,000 denarios. Un denario era la paga de un día de trabajo. O sea, un solo talento estarían teniendo estas personas el equivalente a 6,000 días de trabajo. Era una fortuna, muchísimo dinero. Así que este hombre acaudalado decide irse, deja esos talentos según las capacidades a cada uno de estos que son sus empleados, sus trabajadores, y a uno le da 5 talentos, el equivalente a 30,000 días de trabajo, a otro le da 2 talentos y a otro le da solamente 1 talento. Y mira, es interesantísimo. Mira qué es lo que hacen estos hombres al recibir los talentos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. O sea, eran buenos para invertir. Se habían aventado todas las temporadas de Shark Tank bíblico en aquellas épocas. Eran muy buenos. Dijeron, esto lo vamos a meter al banco, vamos a hacerle de esta manera y vamos a ganar más, ¿no? Porque sabían, escucha esto, sabían que iba a regresar el dueño de los talentos. Pero el que había recibido 1, el que había recibido la paga de 6,000 días de un trabajador, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Él sabía que iba a regresar, sí, sabía que iba a regresar. Así que interesante, pero llegando a aquel momento de dar cuentas, regresó el hombre después de tanto tiempo y pidió
pidió aquello que él había depositado en sus manos y le dijo, claro, aquí está, tú me diste 5 talentos, yo te doy otros 5 talentos. Y esto le agradó, por supuesto, a aquel hombre acaudalado, le encantó la idea y le dice esa maravillosa frase que ojalá que todos tengamos en nuestro corazón y esperemos con tantas ansias escucharla, y le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y se repite la misma historia con el que llegó con 2 talentos y entregó otros 2. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero ojo con esto, llegó al que solo le había dado, bueno, no solo, al que le había dado un solo talento, que era muchísimo. Y llegó el momento crítico. Y fíjate la respuesta, porque no hizo absolutamente nada y le dijo, este talento que me diste es el mismo que te entrego, ¿no? Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del dueño de los talentos? La respuesta del dueño de los talentos fue, tienes toda la razón. ¿Cómo no pensé que te iba a causar tanto estrés? Ay, no, qué barbaridad. ¿Cómo fue posible que yo te diera esto? Si pues tú eres un niñito recién nacido, pobrecito de ti. No, ¿cómo crees que? No, por supuesto que no. La respuesta fue siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Qué impresionante, porque este hombre que había recibido tanto y que lo estaba regresando intacto, este hombre le estaba echando la culpa al dueño. Le estaba diciendo, no hice nada porque sabía que eres un hombre duro, que eres un hombre que hace las cosas de esta manera. Entonces tuve miedo, le echó la culpa al miedo. Tuve miedo y por eso no hice absolutamente nada. Así que cavé afuera de mi casa, enterré esos talentos y hoy es lo mismo que te entrego. Y es terrible porque mira, cuando Adán come del árbol de la ciencia del bien y del mal y en ese momento cae esa maldición, entra el pecado en la humanidad y hay una promesa que no nos agrada mucho y dice que con el sudor de tu frente comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y polvo eres y polvo te volverás. O sea, a veces esos talentos no necesariamente me refiero a enterrarlos afuera de nuestra casa. Somos polvo, somos tierra. Nosotros los enterramos hasta lo más profundo de nosotros mismos, de nuestros anhelos, de nuestros sueños, de nuestra comodidad y no hacemos nada. Y ese es un problema. Y a mí, no sabes, cada vez que escucho esto y cada vez que leo esto, es algo terrible. Fíjate, lo último que le dice al final en este verso 30, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. A este inútil échenlo afuera. ¿Cuáles son las palabras que quieres escuchar? Bien, buen siervo y fiel. O siervo malo y negligente. Porque mira, a mí no me cabe la menor duda que todos hemos recibido talentos. Ahora sí, habilidades, hemos recibido intelecto, hemos recibido voluntad, hemos recibido personas maravillosas a nuestro alrededor con las cuales podamos trabajar. Hemos recibido tanto y a veces hacemos tan poco. A veces no nos comprometemos, a veces interpretamos la voluntad de Dios como enterrar los talentos afuera de mi casa. A veces entendemos o queremos creer que la voluntad de Dios es una vida sin problemas. Y entonces, ¿en dónde queda? Que somos como ovejas en medio de generación de lobos. ¿En dónde queda eso? Dios nunca prometió una vida de tranquilidad, prometió una vida que valdría la pena. Pero nosotros tenemos que esforzarnos. Así que si hoy tú te preguntas, ¿cómo interpretar, cómo saber cuál es la voluntad de Dios? La respuesta siempre será buscar primeramente el reino de Dios y su justicia antes de tomar ese paso.
Si tú hoy no sabes cómo interpretar la voluntad de Dios, su voluntad es que seamos más como Él. Así que si vas a tomar esa decisión respecto a un trabajo, respecto a una relación, respecto a tu familia, respecto a tu matrimonio, piensa, ¿esta decisión que voy a tomar me hace ser más como Él o me aleja más de Él? Porque es como un trabajo, piensa en un trabajo, imagínate nada más, estamos a punto de tener una auditoría, están todas las cosas ahí totalmente aceleradas, hay mucho trabajo y tú dices, es que yo estoy muy estresado, Señor, tal vez tu voluntad es que me vaya yo de este trabajo y te das de baja del trabajo a unos días de la auditoría y dejas a todos tus compañeros llenos de problemas y llenos de estrés porque tú no hiciste lo que te correspondía. Qué tremendo, ¿no? Y todavía decimos, es que me dio paz haberme ido de ese lugar. No, es algo súper subjetivo. Que sí es la voluntad de Dios, es que seamos más como Él. Así que hagámonos esta pregunta una vez más. ¿Esta decisión me hace ser más parecido a Él? ¿Esta decisión me acerca más a Él o me aleja más a Él? ¿Con esta decisión lo estoy honrando? ¿O es mi voluntad? ¿Es mi comodidad? ¿Son mis cosas? Y no es lo que Dios está pidiendo de mí. Es una buena pregunta, ¿no? Porque mira, yo me acuerdo que cuando era chiquito me platicaba mucho una maestra una historia de un árbol, el cual era un arbustito chiquito, y este arbustito chiquito normalmente decía, ay, yo quisiera ser como esas jacarandas frondosas, llenas de flores y maravillosas, y este árbol pequeño le decía siempre al jardinero, hey jardinero, échame más agua, porque ya quiero crecer, ya quiero ser más grande, y el jardinero obedecía lo que le decía este árbol y le echaba agua y le echaba agua. Jardinero, quítame esas ramas para que me llegue más el sol, porque yo ya quiero crecer, ya quiero crecer. Para la sorpresa de este pequeño árbol fue que no pasó mucho tiempo en que comenzaron a secarse sus hermosas hojas, sus bracitos comenzaron a caer y le preguntó, jardinero, ¿qué me está pasando? Yo sueño con ser como esa jacaranda. Y le dijo, es que ¿no te has dado cuenta que la cantidad tan grande de agua está pudriendo tus raíces y la exposición tan directa y fuerte al sol está haciendo que tus brotes también se estén quemando? Debes de entender que todo lleva un proceso, debes de entender que todo tiene un tiempo. Y cuando estamos en medio de una temporada difícil, cuando no sabemos hacia dónde dirigirnos, debemos de recordar que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, que es un proceso y no estamos solos en este proceso. Dios no quiere que pensemos que la decisión buena o mala que tomamos en el pasado nos va a definir. Para Dios no es, híjoles, no, te casaste con esa persona que era la única persona indiscutiblemente y como te casaste con esa persona toda tu vida va a ser una desgracia por tomar esa mala decisión. Y las nuevas oportunidades cada mañana y la restauración y el volver a empezar, ¿dónde queda? Así que necesitamos entender que para honrar a Dios tenemos que hacernos esta pregunta en cada circunstancia. ¿Esta decisión me acerca más a Él? O si hoy tú has dado pasos lejos de Él, si diste 10, 20 pasos lejos de Él, ¿no será hoy una buena oportunidad para regresar, para dar un pasito más hacia aquel que te ama como no tienes una idea? Así que la tarea está puesta en la mesa, ser más como Él, pensar en esto antes de tomar una decisión más, porque todo tiene un proceso también. Así que nos estamos yendo con esa duda, con esa circunstancia de preguntarnos hacia dónde dirigirnos, hacia dónde caminar, y es una gran oportunidad de confiar y depender más en Él. Así que familia, amigos, todos los que hoy están aquí con nosotros, gracias por habernos acompañado en este maravilloso tiempo de fe, esperanza y amor, en donde seguramente nos vamos muy retados, nos vamos muy recargados, nos vamos con cosas por hacer, pero yo te quiero invitar, por favor, a que no te desconectes de las actividades que estamos haciendo, que estamos teniendo.